XPeng acaba de lanzar, ojo, lanzar, no anunciar, lanzar el coche 100% eléctrico que probablemente tenga la mayor relación calidad-precio del mercado, incluso por encima del Xiaomi SU7, lo cual es bastante fuerte. Se trata del XPeng Mona M3 y es este coche con un diseño futurista, es un sedán tanto deportivo, súper bonito y de tamaño grande. No me lo van a creer, pero esto que están viendo ahora mismo, este coche, el Mona M3 de XPeng, tiene un precio de, ojito, 15.000 euros. Y eso es muy fuerte. Y antes de continuar, antes de seguir hablando del XPeng Mona M3, muy importante, si te gustan los coches eléctricos, si quieres saber las novedades, las últimas novedades de coches eléctricos, todo el tema de innovación y por qué la movilidad eléctrica está cambiando el mundo, este es tu canal. Suscríbete, porque aquí estamos hablando mucho de esas cosas. Pruebas de coches, noticias, reseñas, mil cosas. Este es el botón de suscribirte. Es muy fuerte que este coche, con estas características, con este diseño, con este tamaño, con esta autonomía, con esta batería, tiene ese precio. 15.000 euros. Y claro, es un peligro muy grande para el resto de la industria automotriz. Sobre todo para la industria automotriz que está fuera de China. XPeng es una compañía china, pero XPeng también es una compañía que hace coches 100% eléctricos desde que se fundó la compañía, desde hace 10 años. No es una compañía como por ejemplo BYD, que empezó fabricando coches de gasolina o diésel y luego mutaron hacia los híbridos y hacia los eléctricos. Esto es un poco como Tesla, es una compañía que desde su concepción hace coches eléctricos. Por lo tanto, llevan 10 años adquiriendo mucho conocimiento sobre cómo hacer coches eléctricos cada vez mejores y cada vez más baratos. Y el XPeng Mona M3 cuesta 15.000 euros, lo cual es muy fuerte y de verdad lo cambia todo. Y además, no es tan grande como el Xiaomi SU7, que también tiene un precio bastante rompedor, pero no es tan grande como el Xiaomi SU7. De tamaño es muy similar, de hecho, al Tesla Model 3. Y como era de esperarse, ha sido una locura. Después del anuncio de inmediata puesta en venta, porque en China las cosas se hacen un poco distintas. Cuando anuncias un coche, prácticamente está listo para la venta. No anuncias el coche, pasan unos meses o a veces más de un año y lo pones a la venta. ¿Recuerdan? Pasó con el SU7, por ejemplo, entre que se anunció a finales del año y se puso a la venta, pasó muy poco tiempo. Bien, aquí un poco lo mismo. Entre que se anunció formalmente y se puso a la venta también pasó muy poco tiempo. Y aquí lo tenemos. Ya están entregando las primeras unidades del XPeng Mona M3 y pues esto ha sido una absoluta locura como era de esperarse. De hecho, han conseguido 30.000 reservas en 48 horas. Estaban pensando vender unas 10.000 unidades del vehículo al mes, pero con 30.000 unidades reservadas en apenas 48 horas, creo que las expectativas y las proyecciones de XPeng estaban completamente desajustadas y van a vender muchos más coches de estos, porque el precio es una absoluta locura. Pero no solamente el precio, esto no es un coche que es interesante por el precio, que sí, esto es un coche interesante porque su relación calidad-precio es extremadamente alta, tiene muy buen precio y tiene muchas prestaciones, un diseño increíble, como decía, muy futurista, pero además hay muchas cosas que hacen este vehículo muy especial. Y los motivos por los cuales creo que es un coche muy especial tienen más o menos que ver con el BYD Seagull. Aquí tengo un video donde hablo muy extensamente acerca del BYD Seagull. Este es un coche muy barato, muy económico, que se vende en China por un precio rompedor, loquísimo, es muy económico. Pero también es verdad que el BYD Seagull es un vehículo muy de ciudad, es un compacto muy compacto y muy orientado a ciudad. No necesariamente un vehículo con el cual quieres viajar largas distancias, o puedes almacenar muchas cosas, o puedes llevar a toda tu familia. Ahí es donde el Mona M3 de XPeng se diferencia por completo. Aquí estamos viendo un coche 100% eléctrico que está listo para competir con cualquier sedán de 4,7 metros, sea eléctrico o no sea eléctrico, porque pues claro, te están dando bastante por muy poco precio. Y además, recordemos, XPeng es una marca que está entrando, de hecho, a Europa, y es una marca que está a punto de entrar a España, así que no me sorprendería que en algún momento digan, hey, está bien, estos son nuestros modelos más premium, pero estamos listos para entrar al mercado de manera mucho más agresiva con esta línea un poco más económica que empieza con el Mona M3. Y que si llega a suceder, va a ser muy duro. La región, sobre todo en Europa, está costando mucho bajar los precios de los coches manteniendo unas prestaciones altas. Esto incluso es rompedor dentro de China, donde en China hay una competencia muy loca con precios mucho más bajos. Pero esto en Europa, sería fuerte. Y cuando digo que ponen aprieto a todos, lo digo a todos, incluyendo a Tesla. Pero vamos con las características, hablemos del coche en sí mismo. Dimensiones y peso: 4,7 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,45 metros de alto. Aquí viene una cosa muy interesante. El peso del coche son 1.700 kilos, que está muy alineado con los pesos de los coches de gasolina o diésel y es
parte de lo que hace tan especial este coche. XPeng ha trabajado muchísimo para reducir el peso del vehículo y así aumentar su eficiencia. De hecho, la eficiencia del coche es una de las cosas más especiales del Mona M3. Lo que ha hecho XPeng con el Mona M3 es algo que llevo 4 años o 5 años prácticamente en este canal pidiéndole a los fabricantes que por favor dejen de trabajar en meter baterías cada vez más grandes y empiecen a trabajar en que los coches consuman menos energía cuando están circulando. Algunas marcas lo están haciendo con mucho éxito, otras marcas no tanto. Y lo que hacen es coches cada vez más grandes para poder acomodar esas baterías cada vez más grandes y para poder ofrecerle al consumidor una de las cosas que quiere o una de las cosas que hacen que no compren coches eléctricos, que es este miedo a la poca autonomía. Pero podrías enfrentarlo desde otra perspectiva, que es desde la eficiencia. De esa manera ahorras muchos costos, tienes que invertir en investigación y desarrollo sin duda alguna, tienes que diseñar coches que se vean un poco distintos. Y los fabricantes tradicionales de coches no quieren hacer eso, no quieren que sus coches se vean distintos. Entonces prefieren poner baterías más grandes. Y aquí lo que se debería hacer es eso, mirarlos desde la otra perspectiva. Coches distintos con diseños nuevos que sean mucho más eficientes para poder reducir costos y aumentar autonomía, que es exactamente lo que ha hecho XPeng con el Mona M3. El coche tiene un coeficiente aerodinámico que es el mejor coeficiente aerodinámico para un sedán de 0,194. Y el resultado, agárrate del móvil si me estás viendo en el móvil, agárrate del sofá si me estás viendo en la televisión. Los consumos del Mona M3 son homologados, los consumos homologados están en 11,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que con la batería grande, si estos consumos son reales, el coche podría recorrer realmente unos 540 kilómetros. Ahora, 11,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros es muy bajo, es un consumo muy bajo. Sería revolucionario, de hecho. Yo creo que no va a llegar. Eso es consumo mixto. Yo creo que cuando estemos en carretera los consumos aumentarán a 12 e incluso 13, pero seguiremos teniendo una autonomía bastante interesante, considerando que estamos hablando de un coche que empieza en 15.000 euros. Insisto, es un diseño que es futurista, es un diseño distinto. Es un diseño que dices, wow, quiero eso. Yo personalmente vería ese coche y me lo venden por 15.000 euros e inmediatamente estaría yendo a comprar uno ahora mismo, si pudiese. Pero además, XPeng está integrando una serie de cosas tecnológicas muy interesantes, como por ejemplo la parrilla activa, que está disponible en todas las versiones del coche. La parrilla activa lo que hace es abrir o cerrarse dependiendo de la velocidad para aumentar aún más la eficiencia del coche. De hecho, XPeng ha hecho como mucha labor en ese sentido. Tratar de quitar la mayor cantidad de componentes, reemplazarlos por tecnología, mucha innovación y mucho desarrollo para que el coche sea liviano, sea muy eficiente y sea muy económico. Además, recordemos que XPeng, siendo una compañía que hace coches eléctricos desde el día 1, pero además que desarrolla su propio software y que tiene esta integración muy profunda entre software y hardware. De hecho, esa es la razón por la cual yo siempre he considerado que XPeng es uno de los grandes competidores de Tesla, porque tienen esa filosofía de integración profunda de verdad entre hardware y software. Para un poco ponerlos en situación, es una compañía que no se la puede describir únicamente como un fabricante de coches. Es una compañía que se la debería de describir como una compañía muy innovadora que hace coches. Y a diferencia de Tesla, está ubicada en China. Y el producto de esa innovación y desarrollo lo estamos viendo en cosas como el Mona M3. Así que sí, sistema operativo propio. No es un sistema operativo adaptado de otro lugar. No es un Android Automotive, no es una versión de Linux rebajada, es su propio sistema operativo. Que de hecho tiene conducción autónoma total. Y están trabajando muy fuertemente en la conducción autónoma total. Y el CEO de XPeng ha comentado que ha viajado, lo ha comentado en sus propias redes, que viaja a Estados Unidos para probar la conducción autónoma total de Tesla y para poder entender cuál es su competencia real. Y el Mona M3 tendrá opción de conducción autónoma total, es opcional, para así bajan aún más el precio. Si quieres la conducción autónoma total, pues pagas un extra, pero lo va a tener. Tendrá una sola pantalla en el interior, una pantalla, pero puedes poner una segunda pantalla por un precio extra también, y cosas por el estilo. El interior, pues eso, el interior es un interior muy XPeng, en donde también han intentado ahorrar lo más posible, manteniendo mucho minimalismo, pero no haciéndolo austero. Y teniendo claro que el Mona M3, tal y como se ve, con todo lo que tiene, con ese interior, con ese exterior, con toda esa tecnología, empieza en 15.000 euros al cambio. ¿Qué onda con la motorización y las baterías? ¿Qué es lo que obtengo por ese precio? Bien, van a ofrecer dos tipos de batería. La versión más económica va a tener una batería LFP, por ahí también ahorran costos, de 51,8 kilovatios hora. Hay dos versiones de gran autonomía con una batería más grande de 62 kilovatios hora y dependiendo del modelo que elijas, el motor tendrá una potencia de 190 caballos o 218 caballos. Depende un poco. Hay tres versiones, de hecho. Una versión base y dos versiones de gran autonomía. La identifican por números. 515, que es la versión más económica. 620, que es la versión de gran autonomía. Y 580 Max, que es la versión también de gran autonomía con todo equipado. Se tiene un poco menos autonomía que la versión 620, pero sigue teniendo la batería grande. En los tres casos son coches que tienen tracción delantera. También por ese lado ahorran costos. De momento, tal vez en un futuro lo ofrezcan, pero de momento solo van a fabricar
fabricar en esos 3 variantes con tracción delantera. Y en ambos casos, como decía antes, son baterías LFP de BYD, me imagino yo que serán baterías Blade, que han probado ser bastante confiables y que pueden ser utilizados como parte de la estructura del coche. Recordemos que las baterías son baterías estructurales y compañías como por ejemplo Tesla y algunas otras están utilizando las BYD Blade y la utilizan como parte de la estructura misma del vehículo y de esa manera pues ahorran aún más costos, hacen el vehículo más liviano, por lo tanto más eficiente, y como esa parte baja del coche es más rígida, pues hace el coche más seguro. Así que eso, 2 baterías, 3 versiones, 2 motorizaciones que simplemente se diferencian por potencia, con aceleraciones que estarán entre los 6 y los 8 segundos de 0 a 100 km por hora. No es un vehículo que se identificará por ser coche súper veloz, pero son valores que estábamos acostumbrados en coches de combustión, en realidad. Luego vinieron los eléctricos con aceleraciones de 2, 3 o 4 segundos y nos arruinaron todo, pero por ahí también hay, insisto, ahorros. Hacer que el coche no tenga necesariamente que acelerar a tope con un motor que es un poco más económico. Motor eléctrico muy confiable, muy simple, pero más económico al no tener esas potencias loquísimas. Y así es como Xpeng, entre muchos otros componentes, ha trabajado lo más posible por hacer un vehículo que tenga muy buenas prestaciones, que se vea muy bonito, que sea seguro, que sea muy tecnológico, pero muy económico. Y vamos con precios. ¿Cuáles son los precios del Xpeng Mona M3? La versión más económica, la 515, empieza... Es que esto es muy loco. Empieza en 15.000 euros. Es un vehículo de 15.000 euros. En China, ya veremos cuando este coche sí llega a otros mercados, y yo creo que va a llegar a otros mercados, ya veremos qué pasa con este coche y con los precios. Pero empieza en 15.000 euros. La versión más cara de todas, la versión 580 Max, tendrá un precio de, pues esto también es loquísimo, 19.700 euros. Son coches más económicos que un Dacia Spring. Pon eso en perspectiva. Ponte en esa situación. Estamos hablando de que el Mona M3 cuesta menos que un Dacia Spring. Es muy fuerte, es muy loco. Es peligroso, es un coche peligroso para el resto de la industria. Y hay una cosa muy loca. El CEO de Xpeng ha comentado que aún con esos costos tan bajos, han fabricado el coche. El coche está diseñado de tal manera que sigue teniendo márgenes de ganancia. Es un coche con el cual no pierden dinero. Han trabajado tanto en cómo fabrican este coche. Han invertido tanta investigación y desarrollo. Han retirado tantos elementos que al final no hacen falta, que han conseguido fabricar un vehículo al equivalente de 15.000 euros y aún le ganan dinero. Y eso me hace pensar inevitablemente en el Tesla Model 2. En ese coche supuestamente muy económico, con muchas prestaciones, con mucha tecnología, con el cual Tesla quería revolucionar un poco el mercado de los automóviles, vendiendo un coche que todo el mundo quiere a un precio muy económico. En su momento hablaron de $25.000. Luego es un modelo que se ha básicamente cancelado y han elegido hacer aparentemente versiones más económicas del Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Tengo otro video que les recomiendo mucho verlo, en donde hablo muy a fondo de por qué Tesla ha decidido cancelar el Model 2 y por qué se ha orientado más hacia versiones más económicas del Model 3 y el Model Y, y mucho de lo que se especulaba, y no se especulaba. Esto está de hecho en el informe, en el reporte de Reuters, en donde hablan de la cancelación del Model 2 y cómo el costo cada vez menor de coches de altas prestaciones en China haría que para Tesla sea imposible competir en esos rangos de precio, por debajo de los $25.000 euros. Y lo estamos viendo. ¿Cómo compites contra el Mona M3? ¿Cómo compites contra el SU7? ¿Pero cómo compites contra el Mona M3? ¿Cómo compites con un coche que se ve así, pero que tiene un precio de tan solo 15.000 euros? Entonces sí, inevitablemente no puedo dejar de pensar en el Model 2. Y tal vez que esto sea parte de la razón por la cual han terminado cancelando ese coche. O al menos aplazándolo mucho. Tesla pensando en que el futuro no es tanto la fabricación de los coches, sino finalmente los robotaxis. En fin, insisto, tema de otro video que aquí dejo enlazado. Y la otra pregunta que es inevitable, ¿esto es un coche que va a llegar a Europa? De momento no hay ningún anuncio. Xpeng está entrando cada vez más fuerte a Europa. De hecho, están al borde de entrar a España y están pensando en montar su propia fábrica, su propia Gigafactory. Aquí en Europa quieren montar una fábrica para hacer coches, pero también para baterías. Así que para la compañía Europa es importante, sin duda alguna. Pero la pregunta es, ¿en qué momento no solamente vendrán sus coches más premium y empezarán a vender sus coches más económicos, como el Mona M3? Esa es la gran pregunta y no hay una respuesta. Yo creo que tiene que pasar un poco lo que está pasando con otras marcas chinas que están entrando a Europa. Primero empiezan con modelos un poco más caros y poco a poco van introduciendo, a medida que tienen más resuelto el mercado y más infraestructura y más puntos de venta y mejor servicio postventa. No dudo que el Mona M3 o un equivalente llegue a Europa. Yo creo que más bien la pregunta es ¿cuándo? Al igual que otros coches económicos como el BYD Seagull o el SU7 de Xiaomi, no creo que no lleguen a Europa. No creo que no lleguen a Latinoamérica tampoco. En realidad creo que es una pregunta de ¿cuándo? Y es muy interesante. Para mí todas estas cosas son muy interesantes porque son esos momentos clave que hacen que la adopción de la movilidad eléctrica pueda ser mucho más grande. Por eso a mí me emociona cuando una marca decide lanzar un coche con muy buenas prestaciones a un precio muy interesante, porque eso atrae a muchas personas que están esperando justamente eso. Coches buenos, bonitos
y baratos. Y el Mona M3 sin duda entra en ese lugar. Me encantaría verlo en España. Me encantaría ver coches como el Mona M3 en España y demostrar que la movilidad eléctrica, por supuesto que es viable. Y creo que va a pasar, pero hay que esperar un poco. Especulemos un poquito de cuál sería el precio del Mona M3 en España o en Europa. Si en China cuesta 15.000, imaginémonos que llega a Europa por un poco menos que el doble de precio. Imaginémonos que llega por 26.000 o 27.000 euros. Sería imbatible. Y eso es muy fuerte. O sea, es muy fuerte y muy interesante. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.